Bueno, muy buenas tardes para todos. De verdad que para mí es un placer, un orgullo estar acá. Sea este el momento para felicitar a todo el equipo de la Academia Forense, liderados por el doctor Aníbal. Felicitarlos a es una evidencia de cómo efectivamente tenemos distintos actores en nuestro sistema que requieren, en primer lugar, pero además, como todos, no solo requerimos, sino que buscamos mejorar en la implementación y en la prestación del servicio a partir de todos los roles. Entiendo que acá hay abogados, investigadores, peritos, hay un poco de varios actores o varias personas que participamos en el sistema. Entonces, el día de hoy vamos a, si se quiere, de desarrollar una temática que en realidad es un poco, y de entrada lo digo, tal vez no desilusionante, si se quiere, pero sí de cuidado, sí de cuidado. Como ustedes lo conocen, acá, ya. Bien, creo que no se alcanza a percibir muy bien, pero vamos a desarrollar unas ideas. En primer lugar, es importante tener en cuenta que en nuestro sistema, en nuestra realidad colombiana, hay una tendencia encaminada al endurecimiento de las penas, hay una tendencia encaminada al fortalecimiento de los mecanismos penales, hay una tendencia que en ese orden de ideas va a propender por el aumento de los mecanismos procesales y con ello el desmedro de las garantías procesales. Tradicionalmente hablando, los sistemas de enjuiciamiento criminal se distinguen en dos: o sistemas de carácter garantista o sistemas de carácter inquisitorial. Nuestro sistema actual es un sistema que se precia de ser un sistema adversarial y con ello fuertemente las garantías. Pero desafortunadamente en algunas temáticas muy concretas vamos a ver cómo justamente se ha propendido por la disminución de las garantías, con ello la búsqueda, según la pretensión social, de un sistema judicial mucho más eficiente. La búsqueda de criterios de eficientismo va a repercutir en la... Y entonces, claro, en materia de menores de edad hay otra circunstancia, hay otro detonante. Desafortunadamente, vivimos en una sociedad absolutamente violenta. Vivimos en una sociedad en donde los menores de edad efectivamente son un constante núcleo de afectación en sus garantías fundamentales. Esa es una realidad que de entrada y por supuesto, por más que yo ejerza normalmente desde el punto de vista de la defensa en materia penal, no podemos desconocer. Según Medicina Legal, para lo que va del año 2022, llevamos más de afectados en sus derechos, en su integridad, formación de carácter sexual. Y entonces, claro, hay una realidad, hay un panorama que empieza a constituir una serie de realidades. Ante esas tasas tan alarmantes, pues entonces empiezan a surgir varios criterios. Y es acá cuando entonces el derecho penal empieza a chocar con una demanda social, como vengo indicando. Entonces, claro, surge a partir de ese panorama criterios que seguramente todos acá conocen, como en primer lugar la protección del interés superior del menor. Criterios como el principio, que es un principio desarrollado por la jurisprudencia en la Corte Constitucional como el principio pro infans. El impacto de los distintos instrumentos internacionales que desarrollan y finalmente crean criterios como por ejemplo el criterio de la revictimización. Y vamos a hablar puntualmente un poco cuál es la perspectiva que nosotros ejercemos, que nosotros tenemos desde la defensa en ese sentido. Y esto nos va a llevar a que, como lo veremos a continuación, el panorama es desde el punto de vista de la defensa, y lo digo, reitero, sin hacer en primer lugar una apología al delito, pero siendo absolutamente conscientes de que en un sistema democrático la investigación del delito requiere garantías. No de otra manera puede entenderse un sistema procesal en un Estado democrático de derecho. Pero claro, uno entiende, bueno, estamos en una sociedad violenta como la nuestra. Vamos a ver, para estos propósitos, en términos muy generales, el tiempo es muy corto, que claro, toda esta realidad se cimenta en una legislación muy concreta.
a nivel constitucional, artículo 42 y artículo 44, en lo que tiene que ver con los derechos de los menores, el derecho a la familia. A nivel legal, pues ustedes lo saben, tenemos el Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 y toda su regulación, pero adicionalmente a ello, más de carácter general, se confunden y entremezclan y han de interpretarse sistemáticamente con las normas de carácter procesal que tenemos acá. Puntualmente, en materia de menores de edad, la Ley 906 del año 2004 desarrolla varias circunstancias específicas en lo que tiene que ver con la participación de los menores en los asuntos jurídicos. 106A de entrevistas forenses, la Ley 1652 del año 2013 que establece las disposiciones de entrevistas y testimonios en procesos penales de menores víctimas, la Ley 1098, artículo 150, práctica del testimonio, y la Ley 1098, artículo 192 a 200, procedimientos especiales menores, junto especialmente con una regulación de medicina legal en ese sentido. Es decir, hay una normativa puntual elaborada a efectos de entender el tratamiento en lo que tiene que ver con menores de edad cuando se requiere o se reclama su participación. Y de este panorama, de entrada, a modo de conclusión preliminar, hay que decir que se evidencian cuatro circunstancias. Lo primero es, tenemos unas normas, un ordenamiento jurídico que surge de una realidad social, por supuesto, que en mi criterio brindan una excesiva y una pretendida protección a los menores de edad. Reitero, y ya ustedes me entenderán un poco más adelante por qué hago referencia en este sentido, a que se brinda una excesiva y pretendida protección que no es tal y que no se corresponde con los verdaderos propósitos de un sistema procesal democrático. Dos, normas que en atención a esa finalidad de buscar una protección, entre comillas, pues van a entrar a generar afectaciones de garantías fundamentales, concretamente del acusado. Tres, normas que en ese mismo propósito y bajo esa misma circunstancia van a entrar a empoderar de manera desbordada las facultades del juez, que en el sistema procesal de la Ley 906 es un juez imparcial, ajeno al conflicto, y que en ese orden de ideas se les están entregando facultades que exceden lo que ordinariamente debería entenderse por la función de juez. Y cuatro, por supuesto, se está desnaturalizando un sistema adversarial como es el de la Ley 906 del año 2004. Vamos ahora a ver esto, ¿por qué ocurre? Lo primero, la doctrina especializada desde el punto de vista psicológico en temas de menores de edad ha sido muy clara al cuestionar los mecanismos procesales establecidos para los adultos y su aplicación sobre menores de edad. Hay una primera razón por la cual esto ocurre, y es que podemos encontrar, por ejemplo, que la doctrina especializada va a establecer con claridad que el sistema de interrogatorios establecidos para mayores de edad es un sistema inaplicable tratándose de menores de edad. Y la pregunta es entonces, bueno, si estamos cuestionando esos sistemas en lo que tiene que ver con los menores de edad y su aplicación, ¿estamos reajustando el sistema para eso? Y la respuesta de entrada es que no. Y de allí empezamos a ver por qué tenemos una práctica como la que tenemos hoy en día y de la que vamos a hablar un poco más adelante. La doctrina especializada, por ejemplo, en el fragmento que ustedes evidencian allí, indica que entre otras circunstancias se propone, en primer lugar, reducir los tiempos entre el evento y el contrainterrogatorio. Fíjense esto, primer propuesta de la doctrina en materia psicológica. Por supuesto, esto escapa a los aspectos de carácter procesal, pero es de donde se nutre el sistema procesal. Entonces, la psicología recomienda reducir los tiempos entre el suceso y el relato. Ya ustedes conocen en Colombia normalmente cuánto tiempo transcurre entre la comisión del hecho delictivo en la audiencia de juicio. Sin embargo, y digamos con un criterio que atiende a la sana lógica, una interpretación razonable, se propone anticipar esos tiempos.
Primera realidad de nuestro sistema que difícilmente nos vaya a poder permitir lograr concretar esa pretensión que desde estos escenarios se propone. Pero hay más. 2. Utilizar que pueda plantear las preguntas de una manera más simple y menos amenazante. A ver, cuando yo hablo de estos temas debo hacerlo con absoluto cuidado, porque en ocasiones cuando se habla desde el rol de la defensa se puede confundir ese discurso, reitero, con un discurso que promueve la comisión del delito o que promueve la desprotección de los menores de edad y de las víctimas, y eso no puede ocurrir. Pero en todo caso, no podemos perder de vista que estamos haciendo referencia a que, así no nos guste, los mecanismos a través de los cuales se va a buscar la judicialización en casos de menores de edad presuntas víctimas de agresiones sexuales se dan bajo las reglas del mismo procedimiento penal. Y ese procedimiento penal establece entre muchos de sus principios, uno de ellos, la inmediación probatoria, la contradicción. Una de las grandes herramientas que se tiene en el sistema adversarial es justamente la técnica del contrainterrogatorio, que de entrada la técnica del contrainterrogatorio no está diseñada para que exista un interlocutor en medio del abogado que realiza las preguntas y del testigo que debe emitir las respuestas. Y esto, por supuesto, de entrada, empieza a proponerse desde la literatura en estos asuntos, debe modificarse. Esto es como un teléfono roto. ¿Por qué razón, cuando todos acá hemos jugado teléfono roto, por qué razón el mensaje siempre llega al último destinatario distorsionado? Bien, porque la existencia de varios interlocutores en el medio generan naturalmente que el mensaje se modifique. Y esa es una de las grandes problemáticas que vamos a tener cuando pretendemos en materia de menores de edad establecer un interlocutor en el medio. Tercero, esto tal vez de lo más grave en mi criterio. Otra cosa que puede hacerse es realizar una intervención previa al juicio, de forma que los niños puedan estar preparados para el contrainterrogatorio posterior. Claro, acá nos está diciendo que se le informe a los niños qué decir o que se les diga a los niños que deben mentir. No, pero no olvidemos que otra de las grandes premisas del procedimiento penal es que las declaraciones de los testigos tendrán que ser libres y espontáneas. Y cuando hablamos de testigos hacemos referencia a absolutamente todos, sin importar si son mayores o menores de edad. La declaración ha de ser libre, espontánea y ajena de intromisiones que puedan modificar el relato. Palabras más, palabras menos, un poco lo que se propone a partir de la literatura en estos sentidos. Entonces, primer gran problemática, la literatura en materia de menores de edad propone cambios en el sistema procesal penal que hoy por hoy no tenemos. Ahora, como esto es así, nosotros en Colombia tenemos que lidiar con que se piensa un sistema procesal encaminado al esclarecimiento de los hechos en materia de asuntos relativos con menores de edad, que debería tener reglas distintas, pero con el mismo sistema procesal penal de la Ley 906. Entonces, el legislador ordena que se interprete de manera armónica y sistemática el Código de Procedimiento Penal con la Ley de Infancia y Adolescencia. Y la pregunta es, venga, ¿en verdad el legislador creó esas dos normas de modo tal que puedan interpretarse armónicamente? Vamos a ver algunos ejemplos que probablemente nos vayan a permitir concluir que no es tan así. Por ejemplo, el artículo 193 de la Ley 1098, Código de Infancia, establece los criterios para el desarrollo del proceso judicial de delitos en los cuales son víctimas niños, niñas y adolescentes en Colombia. Y dentro de esos criterios, por ejemplo, en el numeral tercero de ese artículo se indica que el juez prestará especial atención para la sanción de los responsables, la indemnización de perjuicios y el restablecimiento pleno de los derechos vulnerados. Cuando uno lee esta norma, es evidente de entrada la presencia de lo que se conoce como un sesgo confirmatorio. Es decir, la tendencia a partir de la cual se da por cierto la existencia del delito
y con ello la existencia y la atribución de la condición de la víctima, reitero, en términos de una norma general abstracta e impersonal que debe aplicarse a priori en un proceso penal que debe culminar ¿para qué? Para efectos de conocer quién efectivamente cometió el delito y a partir de ello quién puede ser entonces tenido como víctima real. De entrada, vamos a ver cómo las normas del Código de Infancia van a establecer eso, un sesgo confirmatorio que da por cierto la comisión del hecho delictivo y que a partir de ello entonces vamos a entrar a generar un panorama en donde se afecta. Ahora, por ejemplo, el artículo 12 de esa misma norma establece en los casos en que un niño, niña o adolescente deba rendir testimonio, deberá estar acompañado de autoridad especializada o por un psicólogo de acuerdo con las exigencias contempladas en la presente ley. Un poco lo que venía hablando hace unos momentos. Fíjense cómo las normas están encaminadas a partir de la finalidad de proteger al menor, como quiera que existe un criterio preestablecido de revictimización, para que al menor se le proteja y con ello establecemos, si se quiere, esos interlocutores que van a generar una intromisión entre el ejercicio del derecho a la defensa y finalmente, pues el ejercicio o la posibilidad de escuchar una declaración del menor. Claro, cuando ustedes revisan estas normas, pues por supuesto entendemos y por eso hice esa intervención al inicio en lo que tiene que ver con el panorama social. Ante un panorama de violencia en contra de menores de edad, pues quedarse quietos y no establecer normas desde el punto de vista legal que permitan esa protección. Pero el problema es que esas normas no se compadecen con el sistema que pretende ser utilizado para judicializar esos asuntos. Numeral 3. Se indica, por ejemplo, en las diligencias en que debe intervenir un niño, niña o adolescente, la autoridad judicial se asegurará de que esté libre de presiones o intimidaciones. Una de las razones por las que ustedes se preparan acá, hablo, por ejemplo, de los peritos, tiene que ver con que ustedes saben que sus actividades periciales deberán presentarse y sustentarse en audiencia de juicio oral. Y evidentemente no solo la preparación de sus informes es lo que genera el deber de ustedes de hacerlo de manera correcta, sino que aún más complejo es lo que tiene que ver con la sustentación en el juicio. Y evidentemente es el espacio del proceso penal que probablemente más intimide, la audiencia de juicio oral. ¿Por qué? Porque es allí donde saldrán a flote las verdades y las mentiras. Porque es allí el momento en donde se pretende que lo que se ha venido diciendo en desarrollo de todo el proceso penal sea confirmado o desvirtuado. Y ustedes saben cómo funciona en Colombia la presunción de inocencia y ustedes saben en Colombia cómo a las personas les acaban la vida por el simple hecho de estar investigadas por el proceso penal. Desafortunadamente, en muchos casos, cuando en el juicio, que es el momento en que la defensa tiene para exponer la realidad de los asuntos, ya el caso pasó, ya el caso no genera interés, lo que genera interés es mancillar el nombre de las personas, pero no reivindicarlo en la mayoría de estos escenarios. Entonces, evidentemente, cuando la norma establece que los menores de edad deberán estar acompañados y que se buscará evitar que sobre ellos existan presiones, es una clara referencia a las presiones legítimas y válidas que conforme el sistema adversarial y la lógica de los interrogatorios cruzados se genera. Por eso, como lo veremos más adelante, entre otras razones, es que no se permite que el abogado interrogue o contrainterrogue de manera directa al menor de edad. Y entonces establecemos mecanismos de, comillas, protección. Vamos a ver si en realidad son así. Otra norma. Está aún más, creo yo, preocupante. El artículo 150, también del Código de Infancia y Adolescencia, establece: los niños, las niñas y adolescentes podrán ser citados como testigos en los procesos penales que hacia adelante contra los adultos. Sus declaraciones solo las podrá tomar el defensor de familia
con cuestionario enviado previamente por el fiscal o el juez, claramente no se dice nada sobre la defensa, punto. El defensor, aquí sí, y miren para qué se menciona la defensa, solo formulará las preguntas que no sean contrarias a su interés superior. Varios problemas acá, Uno, de entrada, seguimos alejando la inmediación probatoria. De entrada, seguimos alejando a la prueba, es decir, el menor, de quien es encaminado a establecer un filtro sobre la prueba, es decir, las partes en el proceso penal. Porque la parte no va a preguntar al testigo, sino que lo hará un tercero, defensor de familia. En Colombia, ustedes lo conocen, padecemos, de, entre otras circunstancias, un problema institucional, y que si de entrada los funcionarios judiciales tienen preconceptos, tienen prejuicios, ni qué decir de una institución como en Colombia la Defensoría de Familia, las Defensorías del Menor. Normalmente es establecer barreras en contra del derecho a la defensa. Esa es la realidad. Pero además, se establece una regla de entrada inaplicable, por cierto, de que se debe hacer a través de un cuestionario enviado previamente por el fiscal. En algunos casos, para lo que tiene que ver con las entrevistas de los menores, el requisito de que ese cuestionario sea revisado previamente por el defensor de familia, se lo pasan por el alto. Normalmente lo que se envía simplemente es una orden a policía judicial, que es lo que se entiende como las preguntas. Y la norma es clara al establecer que se debe determinar el cuestionario y que ese cuestionario es lo que se debe enviar al menor. Esto inaplicable. Las preguntas que las puede hacer el fiscal o el juez, fíjense esto, el juez. Ya ustedes lo conocen, en la ley 906 del año 2004, no tiene una función, no es una parte dentro del proceso. Luego no tendría siquiera la posibilidad de hacer esto, un acto claramente que va en contravía de la igualdad de actos. Y en lo que tiene que ver con lo que se deja para que haga el defensor, solo formulará preguntas que no sean contrarias a su interés superior. Y aquí es donde, claro, todos decimos, oiga, ¿y a qué se refieren? La expresión que sean contrarias al interés superior del menor es una expresión absolutamente genérica y ambigua, que establece una norma para que se aplique en un caso en concreto, cuando de entrada ya tenemos, y ustedes lo conocen porque lo hemos visto, un ordenamiento jurídico que claramente va a permitir el acceso a los menores de edad, como quiera que en todo caso es la administración de justicia quien lo reclama. Es decir, si vamos a judicializar personas, permitamos hacerlo. Y parte de esos presupuestos tienen que ver, démosle a la defensa las facultades para que se defiendan. Es lo mínimo en un sistema democrático. Entonces, vemos normas que claramente establecen limitantes en este sentido. ¿Qué ocurre en la práctica? Para ir cerrando, el tiempo es muy corto, me encantaría de verdad quedarme con ustedes a profundizar en estos y seguramente nos volveremos a ver más adelante, pero debo concretar con lo siguiente. ¿Cómo ocurre en la práctica la declaración de un menor de edad y la puesta en marcha de su contrainterrogatorio? Lo primero, videoconferencia mediante lo que se conoce como cámara GESEL. Que la cámara GESEL en Colombia no es más que el menor de edad desde una oficina aislada de la sala de audiencias. Bien, por supuesto es un tema de recursos, pero más allá de eso es el sentido de entender que el menor de edad va a estar aislado del principio de inmediación, primero por parte del juez, quien deberá valorarlo, y segundo, por parte de los abogados, que deben tener el derecho mínimo de interactuar con el medio probatorio. Primer elemento de cómo ocurre esto en la práctica. Dos, con un interlocutor de por medio. Es decir, el psicólogo, que será la persona quien escuchará las preguntas de los abogados y se las retransmitirá al menor de edad para que éste responda. Tres, esto es tal vez aún mucho más
o bueno, otra de las tantas circunstancias. Por eso yo decía que esto es un poco desilusionante, si se quiere, desde el punto de vista del ejercicio de la defensa. Una audiencia con presencia de un sinnúmero de personas con facultades para intervenir, lo que de suyo presupone la afectación a un principio mínimo como es de igualdad de armas y de defensa. ¿Por qué? Porque no es solo la defensa confrontando el ejercicio del juicio con la fiscalía, sino que aquí van a aparecer normalmente participación de defensor de familia, participación de apoderado de víctima, que no es lo mismo y pueden concurrir, participación del Ministerio Público, que normalmente concurre en la misma línea y senda de la Fiscalía, participación del fiscal, participación del juez, que ustedes ya saben tiene un ordenamiento jurídico que lo promueve para que establezca criterios, en comillas, protección de los menores de edad, y finalmente la defensa. Bien, finalmente, reitero, un juez imbuido por un sistema que reclama protección a los menores de edad y que en ese orden de ideas establece una serie de criterios legislativos claramente que van en contravía de lo que se promueve en el sistema de la ley 906. Finalmente, ya para culminar, algunas recomendaciones finales. Cuando uno da esta charla, es decir, las charlas sobre contrainterrogatorios son muy interesantes porque normalmente son charlas de empoderamiento. Son charlas de, bueno, como contrainterrogadores podemos ganar el juicio. Son charlas del contrainterrogatorio es la mejor herramienta creada por el hombre para efectos de llegar a la verdad. El problema es que cuando hay menores de edad no están así. Como eso no es tan así, las expectativas que desde el ejercicio de la defensa en un proceso penal tenemos en lo que tiene que ver con el contrainterrogatorio, tienen que ser moderadas. Tienen que ser razonables. Puedo que yo no esté de acuerdo con las normas que tenemos, pero son las normas y es la ley que hay que respetar, que hay que cumplir y que debo ser consciente, me van a exigir acatar. Por eso es que debemos establecer lo siguiente. Uno, como va a haber un interlocutor, ustedes ya lo saben, el abogado que desarrolla un contrainterrogatorio sabe que el menor de edad no va a escuchar su pregunta directamente, sino que el menor de edad va a escuchar la pregunta que le retransmita el funcionario, el psicólogo que va a estar en el juicio. Lo primero que debemos tener en cuenta es que hay que procurar, porque en el ejercicio de retransmisión de la pregunta, que no se cambie la misma. Y como abogados es nuestro primer deber. Es que resulta que la figura del psicólogo, del defensor de familia, no está para modificar las reglas del juicio o para modificar en todo caso la teoría del caso que cada una de las partes asume y con ello modificar las preguntas realizadas. Una cosa es velar porque los menores de edad no sean intimidados, afectados, que sus derechos no se vulneren, pero eso no quiere decir que el defensor de familia tiene la facultad de generar una intromisión en el ejercicio, ni acusatorio de la fiscalía ni defensivo de quien somete la acción penal. Primer tema, como abogados debemos estar muy atentos a eso. Como eso es así, ¿qué es importante? Bueno, que en primer lugar, y fíjense cómo estas normas desafortunadamente nos llevan a desnaturalizar el sistema puntualmente en la técnica del contrainterrogatorio. Si de lo que se trata es de buscar que el defensor de familia modifique en la menor medida de lo posible las preguntas, un primer gran criterio para esos propósitos es abstenernos de realizar preguntas sugestivas. Aún cuando el contrainterrogatorio tiene como gran herramienta la posibilidad de hacer preguntas sugestivas. La realización de la pregunta sugestiva tiene un componente argumentativo que claramente puede ser entonces escuchado, reinterpretado y con ello modificado. Nos exponemos a que se cambie el sentido de la pregunta realizando preguntas sugestivas que deben ser reajustadas por este funcionario antes de que lleguen al menor de edad. Por eso les digo que el panorama es complejo en ese sentido. Pero además, por supuesto, que debemos tener en cuenta que otra herramienta para efectos de garantizar ello desde el punto de vista del ejercicio de la defensa tiene que ver con realizar preguntas que sean lo más
concretas, factuales y cerradas posibles. Cerradas posibles. De nuevo, con ello voy a buscar aminorizar en la mayor medida de lo posible que el interlocutor modifique, altere, tergiverse, reestructure el sentido de la pregunta y con ello que el contrainterrogatorio que pretendo realizar se vea modificado en un sentido u otro. 4, evidentemente, y esta regla aplicable no solo para estos asuntos, pero aquí con mayor razón, hay que procurar evitar las confrontaciones. Resulta que el ejercicio de un contrainterrogatorio en estos escenarios es frustrante para el abogado, claro que sí. Pero conociendo el panorama, debemos establecer mecanismos previos que nos permitan aminorizar los riesgos y con ello disminuir la posibilidad de un ejercicio frustrado de defensa. Parte de eso implica evitar confrontaciones, porque ya ustedes lo saben, normalmente es el abogado en contra de 1, 2, 3, 4, 5, 6 actores procesales y eso sin lugar a dudas no solo va a generar una imposibilidad de avance en el desarrollo del contrainterrogatorio, sino dos, un hecho concreto y es la pérdida de credibilidad en el ejercicio del profesional del derecho que está adelantando. Resulta que yo iba a contrainterrogar a un testigo y terminé toda la audiencia fue peleando con 5 o 6 personas que están en la sala de audiencias. No, difícilmente vamos a poder cumplir con los propósitos de ese contrainterrogatorio. 5. Este panorama nos tiene que abrir los ojos. A veces es muy común escuchar abogados y hoy por hoy eso es uno de los grandes mitos de todo contrainterrogatorio. Hay muchos abogados perezosos que pretenden camuflar esa negligencia bajo la frase de yo no preparo el contrainterrogatorio porque el contrainterrogatorio surge en la medida en que yo voy escuchando al testigo declarando en el directo y cuando responda en el directo veo que le pregunto. No. Con mayores veras, en temas de menores de edad, el contrainterrogatorio hay que prepararlo de manera previa, de manera suficiente, pero puntualmente, bajo el conocimiento claro de todas estas reglas que nos guste o no nos guste, existen y que nos demandan una actuación en ese sentido. Es decir, si yo conozco que el contrainterrogatorio de un menor de edad va a ser un escenario plagado de obstáculos, creo que es mi deber mínimo para mi cliente indicarle, oiga, no le demos muchas expectativas a este contrainterrogatorio, más bien miremos qué podemos abordar de manera razonable y lo demás, bueno, lo dejamos para otro tipo de actividades probatorias que es la última recomendación y es las falencias o las dificultades que probablemente el juicio nos vaya a deparar, debemos buscar preverlas y suplirlas a través de otro tipo de actividad investigativa. Al final el juicio no se traduce en el contrainterrogatorio. Y ojo, que en todo caso, estamos hablando de delitos que tradicional, coloquial y en la mayoría de casos equivocadamente se conocen como comillas de puertas cerradas, en donde en todo caso hay libertad probatoria y en donde en todo caso hay una valoración integral bajo criterios de sana crítica. Es decir, el juez no debe valorar únicamente la declaración del menor. Claro, hay criterios y por supuesto será prueba fundamental, pero no es lo único que debe tenerse en cuenta, no es lo único que puede presentarse y como quiera que ello es así y debemos ser conscientes de las dificultades de esta práctica probatoria, debemos prever actividades investigativas que nos permitan evacuar nuestros temas de prueba por otros medios. Y el código establece esas figuras: prueba testimonial adversa o ajena a la declaración del menor, prueba documental, prueba pericial, inclusive la figura de la prueba de refutación. Es decir, el llamado es a que no depositemos una expectativa inalcanzable en un contexto claramente adverso para los propósitos de la defensa. Bien, eso era un poco lo que yo tenía para ustedes el día de hoy. Les agradezco por su tiempo.